El miedo seca la boca, moja las manos y mutila. El miedo de saber nos condena a la ignorancia. El miedo de hacer nos conduce a la impotencia. La dictadura militar, miedo de escuchar, el miedo de decir, nos convirtió en sordomudos. Ahora la democracia, que tiene miedo de recordar, nos enferma de amnesia. Pero no se necesita ser Sigmund Freud para saber que no hay alfombra que pueda ocultar la basura de la memoria. Don Eduardo Galeano, muy buenas tardes, miembros del jurado calificador, distinguidas personalidades que nos honran con su presencia, compañeros participantes en ese certamen de la elocuencia del pensamiento hablado. Pueblo de Oaxaca de Juárez, que hoy te congregas en esta ágora de la palabra para escuchar a los jóvenes decir su verdad. Mi nombre es Felipe Yusef Zuno Aranco, estudiante de Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico del Istmo de la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. El día de hoy me presento ante ustedes con la oratoria Los principios juaristas en el ejercicio de la función pública. Mi intención no es hablar del Juárez que nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo de Latao, una aldea de apenas 20 familias aisladas en la abrupta serranía del distrito de Santo Tomás Ixtlán en Oaxaca. Mi intención tampoco es hacer una cronología de cada uno de sus logros. Esa será una tarea de cada uno de los oyentes para que investiguen por sí mismos quién fue don Benito Pablo Juárez García. Hoy quiero hablar de Juárez como el legendario fundador de una nación que le dio coherencia y sentido a la vida pública en momentos históricos donde la anarquía, la tiranía y el fanatismo reinaban sin límites. Porque es él quien inaugura el Estado mexicano. Porque cuando invocamos a Juárez en la actualidad, ya no es el Juárez histórico, sino el Juárez trascendental, imagen y símbolo del respeto a la ley, la justicia, la soberanía, la libertad de conciencia y de culto. Es el Juárez de la paz y del derecho, del laicismo, porque esas son sus obras indestructibles que permanecerán en el pensamiento de todo hombre libre y de buenas costumbres. A don Benito Juárez le quedó claro que un Estado es una estructura jurídica con fines políticos, que no debía estar sujeto a ninguna religión, que la Iglesia y el Estado debían estar separadas para crear un Estado laico que garantizara la tolerancia religiosa y política fincada en las ideas liberales. Su modernización política y económica, la nacionalización de los bienes del clero, la separación de la Iglesia y el Estado, la exclaustración de monjas y frailes, el registro civil para las actas de nacimiento, matrimonio y defunción, la secularización del cementerio y de las fiestas públicas, dieron a México y al mundo esa luz que desde entonces ha iluminado el avance del pueblo mexicano. Don Benito Pablo Juárez García supo aplicar aquellos dos esenciales principios de la religión cristiana, uno que pronunciara el gran maestro Jesús, que decía: señores, mi iglesia no es objeto de mercado, y el otro, Caesar Casaris Deus Dei, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hermenéutica que pasó a la posteridad con la creación de las leyes de reforma de 1857. Por eso, señores, para Juárez fue fundamental entender que bajo un sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, que no se puede gobernar a impulso de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes, que no se pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio ni a la disipación, sino consagrarse arduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que le proporciona la retribución que la ley señala. Este, señores, no era el político, porque el político siempre piensa en las próximas elecciones, sin importarle el compromiso contraído con su pueblo, que en él confió al otorgarle su voto. Juárez era el estadista, pues siempre meditó en la próxima generación. Prueba de ello es que a más de 200 años de su natalicio le seguimos recordando. Sea esta la oportunidad para hacer un llamado a quienes tienen la obligación de proteger a los ciudadanos para que no ignoren la realidad y que se actúe para reconstruir el tejido social que cada día se desgarra trágicamente, como ha sucedido a lo largo de la historia en los últimos años, con Tlatelolco, el Jueves de Corpus, Aguas Blancas, Acteal, San Salvador Atenco, Tlahtaya y Ayotzinapa. Estamos perdiendo nuestra capacidad de horrorizarnos ante el asesinato del hombre por el hombre mismo y transformándolo en una actividad cotidiana, en un espectáculo, en algo natural a nuestras vidas, en ver a la corrupción como una anécdota. Juárez no muere el 18 de julio de 1872,
muere cada vez que violentamos la ley, cuando nos enfrentamos cobardemente ante la vida, cuando preferimos que otros decidan nuestro futuro, cuando no enfrentamos nuestros errores, cuando es concentrado el poder en las élites, cuando los derechos humanos no son respetados, pero sobre todo cuando actuamos por omisión. Pero Juárez también representa la esperanza, la resistencia, la fe en la justicia, la posibilidad de construir un mundo mejor, diferente, porque él lo hizo en su tiempo. La deuda que tenemos con Juárez es la herencia que debemos depositar a las actuales y futuras generaciones para que no permitan que nunca más el hombre sea esclavo del hombre. Juárez, arquitecto de su propio destino, forjado a través de la escuadra y del compás, sus luces y conocimientos siempre apuntaron hacia la emancipación bajo los principios fundamentales de libertad, igualdad y fraternidad, que no fue un lema vacío para él, sino un derecho que debería de gozar todo ciudadano del mundo. Benito Juárez, en su actuación, supo pasar de la escuadra al compás, es decir, de lo material a lo espiritual, que no es sombra del pasado solemne. Muerto, empezó a vivir verdaderamente en el eterno oriente e hizo realidad el pensamiento del poeta: el que muere es el único que comienza a vivir. Y en cada aniversario de su natalicio, los mexicanos con cívica emoción repetimos: Juárez no ha muerto, don Benito Pablo Juárez García vive entre nosotros. Cerró sus ojos a la vida material, traspasando los umbrales de la eternidad. La muerte como la vida para el ilustre ausente. Finalmente pareciera que Juárez, desde el eterno oriente, nos envía el mensaje de vivir en estrecha unión para que la paz more entre nosotros y nos una a la fraternidad eternamente. Debemos ponernos de pie para recordar su máxima: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¡Viva Juárez! ¡Viva Juárez! ¡Viva Juárez! Así sea. Gracias.